más el Señor nos bendiga ricamente. Nosotros los seres humanos nos hacemos muchas preguntas y quiero estimular que nos hagamos preguntas en torno a lo que pasó en la cruz del Calvario. Realmente eventos como ese tienen que ser enseñados y explicados, porque a simple vista no es tan comprensible como nosotros pretendemos ser. Por eso el Evangelio, y de eso vamos a estar hablando mañana, el Evangelio, cuando nosotros lo estamos predicando, y cuando hablamos del Evangelio, normalmente nos referimos a todo el consejo de Dios, a todo el plan de Dios, pero básicamente el Evangelio es el mensaje de salvación para los perdidos. Y cuando nosotros estamos comunicando el Evangelio, nosotros esperamos, o no nosotros, algunos esperan que las personas puedan sentir algo para tomar una decisión sobre la base de lo que ellos están sintiendo. Y a veces proclamamos el Evangelio y algunos responden, bueno, mira, es que yo no lo siento, porque yo no soy un hipócrita. Si yo lo sintiera, yo cuando lo sienta, verdaderamente voy a tomar una decisión por Cristo. Y el asunto es que el Evangelio no es algo que se siente, sino algo que se entiende. Y de eso vamos a hablar un poco más mañana, pero el Evangelio básicamente es algo que tiene que ser descrito, tiene que ser explicado. Por eso los eventos de la cruz, todo lo relacionado con la obra de nuestro Señor Jesucristo, hay que explicarlo. Cuando el etíope venía leyendo por el desierto de Gaza, el evangelista Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No le dijo, ¿qué tú sientes al leer lo que está leyendo? Sino, ¿entiendes lo que lee? Por lo tanto, el evangelio pudo ser recibido por el etíope después que Felipe le enseñó el evangelio y se lo explicó. El evangelio no se siente, se entiende. Y nosotros, para poder entender, tenemos que explicarlo. Por eso fue que el etíope le dijo, ¿y cómo yo voy a entender si no hay nadie que me lo pueda explicar? Y lo que estamos haciendo en estos días es explicando el evangelio. Durante muchos años nos hemos dado más a la tarea de sentir, y el hispano es una persona que siente más que lo que entiende muchas veces. Por eso a veces somos fácilmente gobernados, por eso a veces somos fácilmente engañados, porque no estamos entrenados a pensar, a razonar las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. En los días del Imperio Romano se veía a los cristianos con cierto desdén y suspicacia, principalmente en el primer siglo. Las persecuciones no la iniciaron los romanos, la iniciaron los fariseos, el oficialismo religioso judío en contra de los cristianos. Ellos fueron los que iniciaron las persecuciones, ellos fueron los que mataron a Cristo, ellos fueron los que desataron las persecuciones a raíz de la muerte de Esteban. Todos ellos fueron los que iniciaron las persecuciones. Las persecuciones de parte del Imperio Romano comienzan en el año 64 después de Cristo, es decir, en el primer siglo, cuando Nerón quería construir una nueva Roma y mandó a incendiar a Roma para poder tener la excusa de construir una nueva Roma, algo que el Senado en ese tiempo no le permitía, y ya que estaba destruida y devastada, pues Nerón iba a poder cumplir su plan y propósito y construir una nueva Roma, ponerle por nombre Neronia. Eso no pudo ser posible, pero lo que sí fue posible es que se culparon a los cristianos según los relatos de Tácito en su libro Anales. Y se culparon a los cristianos y oficialmente comenzaron las persecuciones contra los cristianos en el año 64. Y se contabilizan 10 grandes persecuciones a partir de ese año 64 en los días de Nerón y en la última en los días de Diocleciano. Pues ese oficialismo religioso judío comenzó a perseguir a los cristianos y después a los romanos, pero les fue fácil
para los romanos perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no participaban de muchas cosas que el Imperio Romano veía como normal y que se promovían desde el imperio. Los cristianos no participaban de la farsa romana, del teatro farso de los romanos. ¿Por qué? Porque decían que no tenía buen gusto. Los cristianos no participaban del circo y la arena romana. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba ver cómo dos gladiadores venían y se mataban y se despedazaban un contrincante contra otro. Ellos no participaban porque ellos respetaban la dignidad humana y los romanos veían eso con cierta suspicacia y desdén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos entrena a pensar. Los creyentes del primer siglo, por la cosmovisión que ya ellos habían asimilado, por el conocimiento de las Escrituras, ellos entendían que estas cosas eran antagónicas y eran contrarias a la fe. Por lo tanto, ellos no la asimilaban, por una sencilla razón. La Biblia nos entrena a pensar. Por eso durante la Edad Media se prohibió la circulación de las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que hicieron los reformadores fue poner las Escrituras al alcance de la gente para que la gente piense. En muchos países totalitarios como China, la Biblia no circula. ¿Por qué? Porque la Biblia nos entrena a pensar. Y nosotros cuando nos acercamos a las Escrituras tenemos que acercarnos, como decía John Stott, con un doble propósito, sabiendo que la Biblia tiene una doble autoría. Es el libro de Dios y por lo tanto yo me voy a acercar a las Escrituras con oración, con reverencia, con sumo cuidado, sin distracciones, y voy a meditar en esa palabra de Dios de día y de noche, para que esa verdad del Evangelio cobra vida en mi vida y me dirija a vivir para la gloria de Cristo. Me voy a acercar a la palabra de Dios porque es el libro de Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para corregir y para instruir en justicia. Entonces yo me voy a acercar a la Biblia porque Dios es el autor de la Biblia. Yo voy a acercarme a ella con sumo cuidado. Yo me voy a acercar a ella sabiendo que al abrirla Dios me va a hablar y que Dios tiene un mensaje para mí. Es la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios es una revelación donde los hombres participaron. Entonces es lo que se conoce como la doble autoría de la palabra de Dios. Y yo me voy a acercar a la Biblia como el libro de los hombres. Donde hay un punto, yo me detengo. Donde hay unos signos de interrogación, yo lo voy a leer como una pregunta. Donde hay un signo de admiración, yo lo voy a leer como un signo de admiración. Donde termina el texto, yo termino. Cuando leo en los salmos y veo la palabra Sela, yo voy a hacer una pausa, porque son reglas gramaticales y la Biblia no escapa a esas reglas gramaticales. Todo esto lo digo como introducción porque yo tengo que acercarme a la Biblia para entenderla y entender lo que el Espíritu Santo le inspiró a sus autores para que yo pudiera entender esto. Entonces yo no me puedo acercar ligeramente a la Escritura. Yo voy a leerla y es a lo que yo puedo entender, no a lo que Dios quiere revelarme por medio de ella. Las Escrituras se estudian, se razonan, por eso dice, y en su ley medita de día y de noche. Todo esto que nosotros estamos estudiando y que estamos viendo aquí, usted después que termine, no diga, sí, eso es lo que yo voy a creer ahora. No, medítelo, estúdielo, pregunte, investigue, consulte. Entonces, lo que Dios por su Espíritu Santo quiera revelarle y quiera guiarle, entonces usted va a recibir esto. Cuando Pablo iba a la ciudad de Berea, los hermanos de Berea, dice la Escritura, que eran más nobles que los demás, porque consultaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto.
Así que no acepte un lavado del cerebro, ese no es el propósito de esta conferencia. Dios no nos trabaja a nosotros como si fuéramos robots que nos programa y que nosotros no razonamos. Tenemos que ir a las Escrituras y lo que estamos aquí exponiendo tenemos que ser cuestionados por quienes escuchan a la luz de la palabra de Dios. Así que recordemos esa frase de Rabí Zacarías que dice que mi pueblo piense. Somos entrenados en pensar y un Espíritu Santo que todos nosotros poseemos nos entrena a pensar. Y una manera de nosotros pensar es haciendo preguntas. A mí me gusta hacer muchas preguntas. Hay preguntas tontas y preguntas muy tontas. La pregunta más tonta, ¿sabe cuál es? La que no se hace. Entonces, tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que reaccionar a lo que se nos dice. Y las preguntas a veces nos persiguen a nosotros. Hay preguntas que nos provocan dudas. Hay preguntas que reafirman lo que nosotros creemos y las preguntas nos persiguen. Y por eso yo hablaba ayer de que somos perseguidos porque buscamos elaborar preguntas y a veces somos perseguidores porque nosotros perseguimos preguntas. Y un pensador, Malcolm Muggeridge, decía lo siguiente: yo tenía la sensación de que de algún modo, además de buscar, estaba siendo perseguido. Pisadas resonando detrás de mí, una sombra que me seguía tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Yo estaba huyendo, persiguiendo y siendo perseguido. El perseguidor y el perseguido, la búsqueda y la huida. Y así somos. Tenemos preguntas que nos persiguen toda la vida porque no tenemos respuesta. Yo tengo muchas preguntas que todavía no encuentro respuestas. Y a veces uno ve escenas de la vida diaria donde uno se hace preguntas, pero no hay respuesta. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago siempre es cuando yo veo las películas norteamericanas donde un policía está persiguiendo al villano de la película y lo persigue y vienen todos los policías y lo agarran, el tipo se rebela contra la policía, él comienza a pelear contra la policía lo golpea, lo someten a la obediencia, lo tiran al piso, le dan y el tipo cuando ya está todo golpeado es conducido hasta el carro de policía, pero cuando lo van a entrar al carro le agarran la cabeza para que no se dé en la parte de arriba del carro. Pero está muy golpeado, un golpe más, ni siquiera le va a doler. Me pregunto siempre, ¿por qué hacen eso? No tengo respuesta. Y así podemos pasarnos la vida haciéndonos preguntas que nosotros no vamos a encontrar respuesta. Y con el tema de la salvación y de la expiación, yo tengo algunas preguntas. Y aquí vienen las preguntas que he elaborado. Probablemente usted tiene más, y de seguro que sí, es así. ¿Murió Cristo por algunos pecados de todos los hombres? Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió allí realmente? Ya le dije que eventos como ese tienen que ser explicados. Y todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ser explicado. Cuando Cristo estaba allí en la cruz del Calvario, Él murió por algunos pecados de todos los hombres. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Pudo haber muerto por todos los pecados de todos los hombres? Piense esta respuesta. Hay muchos que a esta pregunta inmediatamente, sin pensar, dicen sí. De hecho, cuando escuchamos ciertos mensajes evangelísticos, ¿qué le dicen los predicadores a la audiencia? Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por todo el mundo y por todos sus pecados. O otra posibilidad pudiera ser, o murió por todos los pecados de todos los hombres.
Si esto es así, otra pregunta, ¿por qué no todos son salvos? Yo sé cuál es la respuesta que le va a venir a la mente, porque los hombres tienen que venir a Cristo y creer para que eso que está en la cruz pueda ser posible. No es esto algo que complica más. No limita esta respuesta el poder de Dios. Dios crea el mundo se corrompe, Dios envía a su único Hijo, se encarna, sufre la mayor de las humillaciones, que fue hacerse hombre, se humilló hasta lo sumo, se enfrenta a este mundo perverso, cae en manos de malhechores. Jesús entonces es llevado a una cruz, se hace el santo y eterno Hijo de Dios, maldito por todos nuestros pecados. En la cruz Cristo llega a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado por el Padre en aquel momento porque estaba cargando con los pecados de nosotros. Viene Jesús y se pone al oprobio, al ajenjo, a la vergüenza. Muere en esa cruz desnudo ante los ojos burladores de todos los hombres, siendo espectáculo siniestro para todos ellos. Resucita al tercer día para que solamente aquellos que por su propio esfuerzo pueden venir y creer, entonces sean salvos. Yo no sé si para ustedes, pero esto no es negocio. Un precio tan alto para que entonces el que quiera venga a él. Entonces, si ancho es el camino que conduce a la perdición, entonces en este mundo Satanás tiene más poder que el Señor. Porque está logrando por su poder que más gente se pierdan, que Cristo con su eterno poder y deidad logre para que gente se salve. Usted dirá, sí, pero al final Satanás será destruido. Sí, pero las personas que se están yendo al infierno es porque Satanás, aunque sea destruido, está demostrando más poder que el Señor. ¿Qué queremos señalar con todo esto? Les invito a que vayamos a las Escrituras y mientras desayunaba esta mañana le hacía una historia verídica que yo viví a Sugel, donde le decía que yo estaba en mi juventud escuchando a un predicador que comenzó a hablarle a la congregación y cuando ya tenía como 45 minutos hablando, le dijo a la congregación lo siguiente: debo decirle que hasta que yo no leo el texto no he comenzado a predicar. Entonces, para que ustedes no se pongan nerviosos, vamos a leer una porción de las Escrituras. En Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Y esta porción de las Escrituras la vamos a leer en la versión que normalmente uso, que es la versión Biblia de las Américas, pero después la vamos a leer en una traducción más moderna, que es buena, aunque todas las traducciones tienen sus temas en ciertos términos que no son los más exactos, pero esta es una traducción que yo normalmente uso mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a leer primero en la versión Biblia de las Américas, Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Y dice la Escritura de la siguiente manera: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y sea el que justifica
al que tiene fe en Jesús. Ahora yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que pueda ser mejor asimilado este texto que es crucial y esencial para el tema que nosotros vamos a estar trabajando. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. O sea, alguien tenía que pagar por los pecados. Alguien tenía que pagar ese precio. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia previa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado, que es muerte, pues entonces alguien tenía que pagar por los precios del pecado. Y el precio que hay que pagar por el precio del pecado es una muerte triple. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Aquí en este mundo, todos los seres humanos pagan parte de esa deuda. ¿Cuál es la parte de esa transgresión, de esa sentencia que está dictada? La muerte física. Todos nosotros nacemos y en algún momento vamos a morir, creyentes y no creyentes. La muerte espiritual está reservada a aquellos que no se convierten a Jesucristo. Y la muerte eterna, entonces, es por toda la eternidad. Este mundo está lleno de muertos espirituales. Y es decir, están pagando esas dos sentencias hasta que el Señor tenga planes con su vida y los salve. Mientras tanto, están enfrentándose a esta triple muerte. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, temporalmente nos da la oportunidad para nosotros librarnos de la muerte espiritual al creer en Él. Nos libra entonces de la muerte humana, no nos libra de la muerte humana, pero después nos libra de la muerte eterna por tenerlo a Él. Entonces alguien tenía que pagar para que esa sentencia de Dios se cumpliera, pero a la vez posibilitara de librarnos de esa muerte. Entonces el autor, el apóstol Pablo, le está diciendo a sus primeros lectores y oyentes, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas, no se autojustifican. Y en la versión Reina Valera del 60, como en la versión Biblia de las Américas, dice que por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. O sea, Dios impone su justicia. No es que el hombre por sus propios méritos, él alcanza la justicia de Dios. Por eso es que en esta versión me encanta, porque dice, Dios entonces los declara justos. Son justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahora, alguien dirá, pero eso es verdad. Todo el que cree es declarado justo. Eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los creyentes están de acuerdo con eso, que somos declarados justos en el momento de que creemos. Sin embargo, sigue diciendo el texto, este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron contra Él en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a todos los pecadores justos ante sus ojos cuando ellos creen. Porque yo estoy de acuerdo con esto, pastor, porque es verdad, somos declarados justos en el momento en que nosotros creemos. Pero la pregunta es, ¿esta justicia ha sido imputada a nosotros en el momento que creemos o antes de que nosotros creyéramos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ocurrió este acto? Pero más todavía, ocurrió en la cruz del Calvario o eso ya había ocurrido
antes de la fundación del mundo. La Escritura dice claramente que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo y nosotros en nuestra humanidad nos beneficiamos de ese sacrificio en el momento que creemos, pero en la mente del Señor eso ya ha sido adjudicado, imputado para nosotros desde antes de que nosotros creyéramos. En otras palabras, la muerte de Cristo es necesaria y era necesaria para vindicar la justicia de Dios. Dios no podía, porque Dios no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Dios no puede ir en contra de su naturaleza y de sus atributos. Pero la muerte de Cristo es necesaria para vindicar o para defender o justificar el propósito de Dios o para vindicar la justicia de Dios. Es decir, Dios había dicho algo que tiene que cumplirse porque nuestro Dios no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que mienta. Lo que quiere decir que en el plan de Dios esto marchó tal y como Él lo había planificado. No es que Adán y Eva caen y entonces Dios dice, wow, ¿y ahora qué hago? Mira, se me dañó este trabajo, yo tengo que improvisar algo, yo tengo que ver cómo yo resuelvo este problema. Oye, me salió mal. No. Dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos había escogido. El decir lo contrario es negar los atributos del Señor. Por eso, cuando hablamos de la soberanía de Dios y las dificultades, yo le doy mucha mente y vivo atormentado y les confieso que ese es uno de los espectros que me atormentan la vida y es conciliar la soberanía de Dios, el amor de Dios y los sufrimientos que nosotros vemos en este mundo. C.S. Lewis, en El dilema del dolor, dice que cuando vienen las dudas o viene el tema del dolor para tratar de conciliarlo con el amor de Dios, es cuando la batalla entre dudas y fe se vuelve más sangrienta. Y realmente no todos los aspectos, como le decía ayer, de la soberanía de Dios son asimilados por nosotros. Y el mismo Señor está consciente de eso porque dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos llegar a alcanzar y comprender esta vasta expansión de los misterios de la soberanía de Dios. El mismo Job está atribulado por todo lo que le está pasando y le hace preguntas a Dios, preguntas que Dios no le responde. Simplemente Dios se le aparece en medio de un torbellino y le dice, ¿dónde tú estabas? Tú me estás preguntando, pero ahora soy yo que te voy a preguntar a ti. Yo te he dejado que tú preguntes todo lo que tú quieras, ahora yo te voy a preguntar a ti. Y si tú me puedes responder mis preguntas, entonces yo te voy a responder las tuyas. ¿Dónde estabas tú? Esa es la primera pregunta, bastante fácil. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba el universo, cuando yo hice el mar y puse fronteras a sus aguas y dije, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas? Dime si tú me puedes contestar estas preguntas. Dios no va a contestar nuestras preguntas. Nos va a contestar algunas, pero no nos las va a contestar a todas, porque nosotros estamos limitados por el tiempo, el espacio, tenemos una herencia corrompida por el pecado y nuestra comprensión no va a llegar muy lejos para poder entender un Dios eterno y santo. Pero lo cierto es que la Escritura nos muestra que es más difícil decir que Dios se desentendió de todo esto, porque entonces si yo digo que los sufrimientos y las calamidades de la vida vienen porque el mundo tiene su naturaleza, entonces lo que estoy diciendo es que Dios no tiene control de todo. Y no me anima mucho orarle a un Dios que no tenga control de todo. No me anima seguir a un Dios que dice que es omnipotente y no lo es en realidad. ¿Qué garantía tengo yo que aunque Él no me responda, si yo le clamo, Él va a escuchar y si Él quiere, Él va a actuar? Eso me consuela más. No me anima a seguir a un Dios que me ha dejado a mí la responsabilidad de creer.
porque eso trae una gran dificultad con las Escrituras. Porque yo, por naturaleza, soy depravado. Yo, por naturaleza, no puedo buscar a Dios. Y nadie buscará a Dios a menos que Dios decida buscarlo a Él primero. Alguien tenía que pagar, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La sentencia está dictada, alguien tiene que pagar. Todo el alma que pecare, esa morirá. Y tienen que pagar esa triple muerte, la muerte terrenal, la muerte espiritual y la muerte eterna. Alguien tenía que pagar eso. Ustedes nos han escuchado algunas personas que no conocen al Señor, que dicen, óyeme, qué bueno, después que vivió la vida que le dio la gana, ahora di que es cristiano. Yo no creo en eso. ¿Alguien ha escuchado eso? Esos son argumentos que las personas que no conocen al Señor dicen con frecuencia. Yo no creo en qué bueno, después que hizo todo lo que hizo, ahora di que es cristiano. Después que mató tanta gente, ahora di que es cristiano. Por ejemplo, yo he oído noticias de testimonios de personas impresionantes, como un señor en África que en una milicia iba por los pueblos desnudo, le decían el general desnudo, iba por los pueblos desnudo matando gente, y de repente esta persona conoció al Señor. Sus detractores dicen, no, yo no creo en esto. Este señor, acusado de crímenes contra la humanidad, fue a la Corte Internacional de La Haya, él de manera personal, y dijo, yo cometí todos estos crímenes, júzguenme, y ahora están en el proceso. Yo entiendo el que puede pensar así. Incluso mucha gente dice, sí, pero él creyó, pero ¿qué hacemos con los pecados que él cometió? Y eso es algo muy interesante, porque si la paga del pecado es muerte y él cometió esos pecados, es muy bueno que crea, es muy bueno que se arrepienta. ¿Y qué hacemos con lo que él cometió? Imagínense ustedes que yo, después que se acabe la conferencia, que regrese a mi país, Dios mediante, me encuentre con mi esposa y mis hijos, y de repente el pastor dice, Eddie y Casa, tengo que darle una mala noticia, hermanos, el pastor Otto Sánchez está siendo acusado de que se robó un banco. Y los videos y las evidencias del banco pues muestran que él se robó el banco. Y aparezco yo en el video, como en las películas, con 2 bolsas llenas de dinero y hago a la cámara. Y sigo y me voy. De una manera descarada, me robé $1 millón y no aparezco por ningún lado. Después de 5 años que ya la gente se ha olvidado de mí, me arrestan. Y ahí está en la corte, una noticia de primera plana, un pastor, el pastor ladrón, y ahora aparece nuevamente y entonces me llevan a la corte, los medios noticiosos están allí, están transmitiendo el juicio y el juez me dice, ¿quiere decir algo? Y yo le digo, sí, magistrado, sí, señor juez, yo quiero decir algo. Lo primero es que yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Y comienzo a llorar allí. Yo me arrepiento. También les debo decir, no solamente que me arrepiento, sino que yo le juro, por la salud de su madre, que yo no vuelvo a robar. El juez queda impresionado. Me dice, ¿usted promete que usted no vuelve a robar? ¿Usted se arrepiente de verdad? Sí, muy bien. Váyase, está libre. Porque yo me estoy arrepintiendo y estoy haciendo la promesa de que no vuelvo a robar. El juez me deja ir, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero yo me estoy arrepintiendo. Y le estoy prometiendo que no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál es la dificultad con que me deje ir? Que yo tengo que pagar por lo que yo hice. A eso vino Cristo, a pagar la cuenta, la sentencia que había que cumplir por nosotros haber nacido pecadores. Le voy a dar otro ejemplo más, pero será mañana. Entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Cristo murió por todos
Y yo le voy a plantear una serie de preguntas que yo quiero que ustedes sigan pensando en ellas. Y la siguiente pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Si decimos que Jesús murió por todos los seres humanos en la misma manera, es decir, para redimirlos del pecado y darles salvación, lo que estamos diciendo y creyendo es que la muerte de Cristo entonces en realidad no salva a nadie, sino que simplemente abre la posibilidad para que seamos salvos. Le explico. Si decimos que Cristo murió por todo el mundo, por toda la humanidad en la cruz del Calvario, que todos los seres humanos estaban representados allí y Cristo estaba muriendo por todos ellos de igual manera, entonces su muerte no salva. ¿Por qué? Porque para que su muerte salve, el ser humano tiene que creer. Porque la realidad lo que nos dice es que no todos creen. Entonces, en la cruz, Cristo, al morir, lo que está abriendo una posibilidad para la salvación. No que la salvación se está realizando en ese momento. Lo segundo que quiero traer es que de morir por todos de la misma manera, en este caso, la muerte de Cristo no quita la ira de Dios sobre ninguna persona, sino que crea un medio, una forma donde las personas pueden ir y encontrar misericordia. Y eso es lo que desde que yo nací estoy oyendo. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero tú no eres salvo todavía. Tú tienes que creer y tú tienes que acercarte a Cristo para que entonces te beneficie de la cruz. Ahora, ayer vimos que todos nacemos pecadores, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. Tú le explicas y le explicas y no hay forma de que la gente entienda. Tú le explicas y le explicas y no hay forma de que un pecador pueda venir arrepentido delante del Señor. Miren lo que decía Spurgeon con esos grandes dotes de predicación que el Señor le había dado. Y yo pienso que esto es una joya que el Señor nos da, por medio de lo cual nosotros podemos entender con claridad de que es imposible de que nosotros podamos encontrar el rostro de Dios sin que por nuestras propias capacidades. Miren lo que dice Spurgeon. Yo afirmo con base en la autoridad de las Escrituras y les digo que podría predicarle por toda la eternidad. Podía pedir prestada la elocuencia de Demóstenes o de Cicerón, pero los inconversos no van a querer venir a Cristo. Podía pedirle de rodillas, con lágrimas en mis ojos, y mostrarle los horrores del infierno y los deleites del cielo, la suficiencia de Cristo y su propia condición perdida, pero ninguno querrán venir a Cristo por su propia cuenta, a menos que el Espíritu que descansó en Cristo los traiga. Es una verdad universal que los hombres en su condición natural no pueden venir a Cristo. Nosotros no podemos. Yo no puedo. Quisiera yo que venir y predicarle a mis familiares inconversos y decir, ven a Cristo, y rogarle. ¿Qué no haría uno de nosotros por esto? Pero no está en nosotros, ni está en ellos. Está en el Señor. Si Cristo murió por todos los hombres, entonces la cruz de Cristo no es la salvación, es la opción para la salvación, porque ellos tendrían entonces que venir a Cristo.
Ellos tendrían que realizar su propio nuevo nacimiento. Ellos deben traerse ellos mismos a la fe sin la irresistible gracia de Dios. Es decir, de ellos que son muertos espirituales, tienen que venir y tener tu propia vida. Ellos que son esclavos espirituales, tienen que venir y autoliberarse para entonces tener la fe que ellos necesitan para poder creer en el Señor. Eso es una complicación y un barbarismo teológico. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿Qué significa la palabra don? Un regalo. ¿Los regalos se compran o se reciben? No lo escucho. ¿Se compran o se reciben? Por lo tanto, yo estoy, porque ustedes lo dijeron, si me hacen un regalo, yo se lo recibo. Ya ustedes lo dijeron, no me puedo resistir a eso. Entonces dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, es decir, la fe para creer no es de ustedes, es un don de ¿quién? De Dios. Es Dios que da la fe. Por eso es que me duele tanto las doctrinas de la gracia, porque me dicen, ni siquiera la fe que tú tuviste para creer, la pusiste tú, la puse yo. Y eso duele. Duele porque yo quiero que se me reconozca por algo. Ustedes no ven la abnegada madre y esposa, esa abnegada ama de casa que la reconocemos aquí y le pedimos las más grandes de las bendiciones a Dios por ustedes, mujeres piadosas e íntegras que pasan todo el día cocinando y después que cocinan un suculento plato, lo ponen en una hermosa cubertería, bandejas y flores adornan la mesa con un precioso mantel y todo el mundo comienza a comer y nadie le dice a ella, qué buena está la comida. No es porque no la aman, sino que en ese momento están amando más la comida que ella hizo. Y entonces ella está un poco incómoda y comienza hasta que cae víctima de su carnalidad y dice, ¿y cómo quedó la comida? Y todos dicen, muy buena. Dice ella, no, para mí no quedó muy buena. Sí, quedó muy buena, pero ella lo que quiere es que la exalten, que la alaben, que la honren. Porque la comida quedó buena. Y es esa abnegada ama de casa por una simple comida. Imagínense, en temas de fe queremos decir, no, yo puse algo y nosotros no pusimos nada. Lo único que pusimos fue nuestro pecado y nuestra miseria. ¿Por qué murió Cristo? Tuvimos que autorregenerarnos e ir a Él. Si Cristo murió por todos los hombres, en la misma manera, entonces no compró gracia regeneradora para aquellos que creen, no la compró. Porque la gracia es un regalo. Y si tú estás creyendo por tus propios méritos, entonces la salvación no es por gracia, es por tus obras. Y por eso es que Pablo concluye diciendo en Efesios 2, 8 y 9, no por obras, sino es por la fe, que es un regalo de Él. Entonces, ellos deberían regenerarse a sí mismos y traerse ellos mismos por la misma fe que ellos producen. Se dicen que un grupo de ateos y científicos pidió una audiencia a Dios. Y le dijeron a Dios, nosotros ya no te necesitamos. La ciencia ha avanzado mucho y las cosas que la gente pedía porque la ciencia no había avanzado tanto, ahora no son necesarias pedírtela a ti. Así que realmente nosotros te retamos a que tú quisieras hacer algo que nosotros no podamos hacer. Entonces Dios simplemente le responde diciendo, bueno, vamos a comenzar haciendo el mundo. O vamos a hacer el hombre. Entonces los científicos se miran así, toman tierra para hacer el hombre y dicen, no, ustedes fabriquen su propia tierra, esa tierra la fabriqué yo.
Cuando decimos que nosotros creemos, entonces tenemos que producir nuestra propia fe. Tenemos que autorresucitarnos o autotraernos a la vida y autoliberarnos. De eso vamos a hablar mañana, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y hay que entender eso en el contexto en el que el Pablo lo está diciendo, porque nosotros no tenemos cultura esclavista, pero en los días de Pablo sí había cultura esclavista. Y un esclavo no podía liberarse a menos que su amo le concediera la libertad. Quiere decir que el que no tiene a Cristo es un muerto. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, le dijo: Lázaro. No hay una sola evidencia en la historia bíblica de que alguien haya resucitado por sus propios méritos, solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Porque Él dijo: yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, porque Él es Dios. Pero se usan estas figuras como muerte, esclavitud, para ayudarnos a comprender la condición del hombre. Así como es imposible para el hombre autodarse vida, es imposible para el hombre tampoco autoliberarse de su esclavitud en términos sociales, materiales, humanos. Es imposible en términos espirituales. Y Pablo precisamente usa esos términos para darnos a entender la imposibilidad y la agonía en que se encuentra el ser humano. Como decía ayer, si Dios se pusiera a esperar a que el hombre viniera voluntariamente, el cielo estuviera vacío. Cristo nos compró. Entonces, ¿qué es la elección incondicional? ¿O qué es la expiación limitada? La elección condicional la vimos ayer. Una definición sencilla es que la expiación limitada es la doctrina, también llamada redención particular, que habla acerca de las personas que reciben los beneficios salvíficos por la muerte de Cristo. Una definición sencilla es esa. Una definición más compleja sería la siguiente: es el trabajo de Dios hecho por Cristo en la cruz, por medio del cual cancela la deuda de su pueblo, que es la iglesia. Apaciguó su santa ira contra ellos y ganando para todos los que creen los beneficios de la salvación. La muerte de Cristo fue necesaria porque Dios no hubiese mostrado una justa recompensa para su gloria si hubiera barrido nuestros pecados por debajo de la alfombra como algunos pretenden. O sea, Dios no se hace el de la vista gorda. ¿Por qué? Porque sería contradecirse. Tú pegaste, naciste pecador, está bien, Cristo no murió por ti, pero como quiera ven, porque sería negar su propia naturaleza. Algunas palabras que se usan para designar a los elegidos y por los cuales Cristo murió, algunos textos bíblicos y cómo somos llamados. John Owen, el teólogo puritano, en su libro ¿Por qué murió Cristo? Y se lo recomiendo, está en español. ¿Por qué murió Cristo? Es un clásico de la literatura teológica. Dice que los elegidos son mencionados por Dios en la Biblia con las palabras que voy a dar a continuación. Primero, con la palabra pueblo. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:21, y quiero que presten atención a cada uno de estos textos bíblicos. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, no a la humanidad, a su pueblo de sus pecados. Dice Isaías capítulo 53, verso 8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta el que fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? En otras palabras, mi pueblo merecía muerte, pero yo di mi vida por ellos, por mi pueblo. Ambos textos confirman que la muerte de Jesús en la cruz fue por un grupo que tanto en el Antiguo Testamento como en el anuncio que le da el ángel a María, le llama mi pueblo. Más adelante vemos el término ovejas.
en Juan capítulo 10, que es un texto extraordinario que nos confirma la exclusividad de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Juan 10, versículo 11. El apóstol Juan, que usaba mucho el término ovejas, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los cristianos, tu pueblo. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco que mis ovejas y las mías me conocen. Asimismo, gloria a Dios, somos ovejas de su prado, como dice el Salmo 100. Ambos textos confirman que Jesús muere por sus ovejas. Limita la muerte de Cristo a sus ovejas, aquellas personas que eran conocidas por Dios. Muero por mis ovejas. Habla de un conocimiento que Dios tenía y una selección que Dios había hecho antes. Por eso que dice que somos escogidos antes de la fundación del mundo. Esas ovejas que habían sido seleccionadas antes de la fundación del mundo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, está derramando su sangre con exclusividad por ella. Dice la Escritura que nosotros amamos a Dios. ¿Pero por qué nosotros amamos a Dios? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es Dios que toma la iniciativa. Es más, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios sabe que Adán ha pecado. ¿Y qué dice Génesis capítulo 3, versículo 9? Adán, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que se la voy a dejar de tarea. ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Y por qué pregunta? Dios lo sabía. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si hiciere mi estrado en el Seol, aún allí estarás tú. Pero otra pregunta con relación a esa pregunta de Adán, ¿dónde estás tú? Es que, ¿sabía Dios que había pecado Adán, sí o no? Entonces, ¿por qué pregunta? Y así podemos pasarnos el día, pero se la van a pasar ustedes, yo estoy terminando. Dios le llama a sus elegidos no solamente pueblo, no solamente le llama ovejas, sino le llama iglesia. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Si Cristo en la cruz del Calvario está muriendo por toda la humanidad, entonces aquí no debe decir la palabra iglesia, sino humano. Predicad el evangelio a todos los humanos, el cual Cristo ganó por su sangre, pero aquí no dice por los humanos, sino la iglesia del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25, un pasaje altamente conocido por cada uno de nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo, hablando de su obra redentora en la cruz del Calvario, a sí mismo por ella. Hay muchos textos más que afirman que la muerte de Cristo fue designada para la salvación del pueblo de Dios. Otra vez vuelvo a Juan 10, versículo 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Juan 17, el versículo 6, el versículo 9 y el versículo 19. Jesús ora diciendo, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, los hombres que del mundo tú me diste. Y sigue diciendo, tuyos eran y me lo diste. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Caifás, que era el sumo sacerdote en los días de Cristo, fue inducido a decir estas declaraciones en Juan
11, versículos 49 y 52. Pero uno de ellos, dice Juan, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote este año, profetizó de que Jesús iba a morir por la nación. Eso es lo que está diciendo Juan. Es mejor que uno muera por el pueblo y no por toda la nación, que va a perecer. Entonces es mejor que muera por su pueblo. Y eso lo profetizó Caifás, fue inducido a decir estas cosas. Otra vez, Juan 10, 15 al 16. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este corral, de este redil, aunque también me conviene traer y oirán mi voz y se hará un corral y habrá un pastor. Por último, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y nos has redimido ahora para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y nación. Mis hermanos, hay objeciones a esta doctrina. Y esas objeciones presentan algunos versos que no están bien manejados y la voy a contestar de manera espontánea en el tiempo de preguntas y respuestas para no abusar el tiempo. Pero ¿qué debe producir esto en nosotros? Y cada vez que predicamos y que predico acerca de esto, debe llevarnos a una glorificación de nuestro Señor Jesucristo, una contemplación obstinada por la gloria de Dios, de que nosotros siendo como somos, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué el Señor escoge? Bueno, esa es una de las preguntas que las personas hacen. Primero, porque Él es soberano. ¿Y tiene algún propósito? Sí, derramar su gracia y misericordia sobre nosotros. ¿Por qué no escoge a otros? Porque Él nos escogió por el puro aspecto de su voluntad. Ahora, yo no sé por qué Él no lo escogió. No nos escogió a nosotros por méritos algunos, ni no escogió a los demás por sus pecados, sino por su propósito eterno, que yo no sé cuáles son. Porque Dios no tiene despropósito en nada. Entonces, hay a veces que nosotros nos obstinamos por entender cosas que no han sido reveladas. Y eso nosotros nunca lo vamos a llegar a comprender. Le preguntaron a John MacArthur, ¿por qué el Señor escoge para perdición? Él dijo simplemente, no sé. No sé. Y yo le agrego a eso, no hay despropósito en Dios. Mientras tanto, celebremos que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo, te tenía en mente a ti y a mí, sin nosotros no tener ningún tipo de méritos. Que el Señor nos bendiga ricamente.